¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un doctor en comunicación, maestro en ciencias sociales y licenciado en antropología social y educación media. Un hombre que es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, actualmente con licencia, fue también diputado federal y es actualmente consejero en el Instituto Nacional Electoral. Motivo de la invitación, se trata desde luego de Uquib Espadas, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Con el gusto de estar acá nuevamente. Nuevamente, sí, ya nos habíamos visto en enero del año pasado. Bueno, pues desde mi punto de vista pasó lo que se temía. El Instituto Nacional Electoral parece pagar los platos rotos por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo con motivo de la elección judicial. ¿Coincide con esa percepción? Bueno, sí, a ver, la realidad es que al instituto le tocó corregir una serie de problemas derivados de la legislación, de imprevistos, cosas que fueron surgiendo en el proceso de desarrollo de la elección y que no estuvieron previstos en la legislación. Sí. Cosas que van desde la revisión de las condiciones de elegibilidad de los candidatos hasta el dinero que se puede utilizar y desde luego la fiscalización de gastos de los distintos candidatos. Nosotros tuvimos que resolver el diseño de las boletas, cosa que fue extremadamente complicado, que derivó de especificaciones muy rígidas en la legislación. Y pues sí, efectivamente el producto de la elección, independientemente de la calidad del trabajo del INE, pues todas las críticas se han revertido contra el instituto. Es una realidad de la que no podemos enajenarnos. Es decir, si tuvieron un mal marco jurídico, lagunas jurídicas de un lado y verdaderamente cosas exageradas de otro lado en el marco jurídico, y no tuvieron los recursos que habían pedido y no tuvieron el tiempo que requerían para ello, ¿no le faltó firmeza al colegio del instituto, al colegio de consejeros, para decirle al Ejecutivo así no? Bueno, a ver, no podíamos, porque entre otras cosas no era el Ejecutivo, es un mandato constitucional. Nosotros pasamos por cosas semejantes en los procesos de revocación de mandato y de consulta popular, cuando ante los recortes nos dirigimos a la Corte para pedir más dinero, que se obligara a que recibiéramos más dinero, argumentando, entre otras cosas, la dificultad para desarrollar el proceso. Y en distintos momentos, tanto el tribunal como la Corte dijeron que, independientemente de cualquier limitación presupuestal en ese caso, el instituto estaba obligado a cumplir a cualquier costo con el mandato constitucional. En este caso, me parece que la situación era exactamente la misma. No hay forma de que el Instituto Electoral diga, pues no hago esto que me manda la Constitución, argumentando nada, ni problemas legales ni problemas económicos. Híjole, pero es tanto como decir, si está el mandato constitucional, aunque se haga mal. No, bueno, no lo hicimos mal. Me parece que hay problemas que derivan de la legislación, por mencionar dos muy importantes. La estructura geográfica del Poder Judicial, que fue muy difícil adaptarla a la estructura geográfica de las elecciones, y que se vota en cada elección, que generó esta gran cantidad de votos múltiples que impidieron, y esa fue la consecuencia más grave, que las boletas se contaran en las casillas. Estos elementos, bueno, nosotros articulamos procesos nuevos para garantizar lo que se garantiza en cualquier elección a la ciudadanía y lo sacamos adelante. Es decir, el instituto respondió con capacidad organizativa, mucha creatividad a problemas que no generamos nosotros, pero que sí solucionamos. Nosotros no tenemos, incluso en las votaciones divididas y en las distintas discusiones que ha habido, al interior del instituto hay un amplísimo consenso en que el instituto hizo lo que tenía que hacer y superó las dificultades que derivaron tanto de la ley como de los procedimientos que no manejó el instituto, especialmente el registro de candidaturas, que a diferencia de una elección de legisladores o de presidente de la República, no se realizó por la autoridad electoral, sino por órganos auxiliares de los poderes de la Unión.
Sí, digo, no tuvieron la integralidad del proceso, pero ya tocó un capítulo delicado. Yo sí percibo que el instituto, al ritmo de los acordeones, terminó dividido y confrontado. A ver, sí, pero lo que yo creo es que no fue al ritmo de los acordeones. Yo creo que lo que esta votación refleja es más una perspectiva general sobre las obligaciones del instituto, porque lo dije y lo repito, atribuirle a los acordeones el resultado de la elección o explicar el proceso mismo por los acordeones, pues es tener muy poca compasión con la realidad. Los acordeones fueron propaganda ilegal, pero a final de cuentas propaganda impresa. ¿Hace cuántos años, en mi experiencia personal 40, que la propaganda impresa es absolutamente limitada para inducir la votación, para propagandizar posiciones en una elección? Yo recuerdo cuando en 1985 me tocó ser secretario electoral del PSUM en Yucatán, pues nuestra principal preocupación fue cómo adquirir spots de radio, porque solo volanteando no íbamos a lograr nada. No, pero como consejero electoral que es actualmente, usted no permitiría entrar con propaganda a la casilla. Como no se permitió. ¿Cómo si se permitió? No. Es decir, la gente entró con acordeones. A ver, bueno. Si usted dice que el acordeón era propaganda impresa, esa propaganda se introdujo al interior de la casilla. Exactamente igual que en cualquier elección alguien puede llevar un volante de un partido político y meterlo a la casilla. Eso no significa que este volante determine el voto. Lo que no se puede hacer es entregar propaganda dentro de la casilla. Portar un volante o portar un acordeón en ningún caso estuvo impedido. De esto se habló exhaustivamente antes del día de la elección. Decía yo que, al igual que otras cosas en la vida, los acordeones tenían permitido su consumo personal, lo que era ilegal era su distribución. Ya, déjeme, hay una cosa que me sorprendió y más asombrosamente siendo usted el protagonista del hecho. Déjeme proyectar la imagen de cuando usted suelta el globo. Si le parece, lo podemos ver ahí. Hablemos, como se ha propuesto, del elefante en la sala. No tengo ningún problema en discutir sobre el elefante en la sala, pero metámosle algo de seriedad, por favor. Sonríe usted. Y me llama la atención porque es contradictorio. Usted que trae un buen nivel conceptual, técnico incluso, del lenguaje electoral, suelte el globo, lo que baje el nivel del debate, pero pide seriedad burlándose. Bueno, a ver, sí, digamos que no fue un momento, fue un momento básicamente visceral, lo tengo que admitir. Para entonces ya llevábamos 10 días en medio, donde resultaba que la mayoría que había votado por la validez de la elección éramos una suerte de operadores del fraude electoral para el gobierno y que los acordeones eran realmente un elefante en la sala. Y mi opinión de presentar los acordeones como un elefante es esa. Es un acordeón, es un elefante volátil y ridículo, como afirmaría la consejera Rita López. Es decir, pretender explicar con la circulación de propaganda impresa el resultado de una elección y concluir de eso la invalidez de la elección, me parece que es carente de seriedad, tan carente de seriedad como poner un globo de elefante a flotar en medio del salón. Ahora, más allá de los calificativos de si fue falta de seriedad, si fue burla, el hecho cierto es que se ve fracturado el instituto cuando al momento de validar la elección, 5 votan por no validarla y 6 votan por validarla. ¿Cómo queda? Bueno, efectivamente, y a mí me parece que eso es un acto reprobable, y se lo dije a mis colegas, me parece que no se vale en un primer punto, porque así fue, aceptar limpiar la elección
Excluimos en total entre las distintas elecciones alrededor de 1.300 casillas, que era donde se concentraron irregularidades inaceptables. Bueno, sí, pero el asunto de las casillas, es minúsculo frente a la proporción del número total de casillas. Pero el hecho cierto es que la no validación que proponía el consejero Arturo derivaba más del uso del acordeón que de las irregularidades. Justamente. Por eso me parece que es insostenible con seriedad ese planteamiento. Hicimos un esfuerzo enorme por detectar y eliminar todas las casillas, todas, donde hubiera presencia de irregularidades, a grado tal que ninguno de mis colegas que votaron contra la validación puede dar el número de una sola casilla donde ellos piensen que hay irregularidades. ¿Por qué? Porque todas esas casillas fueron eliminadas del cómputo. Entonces no se vale acordar limpiar la elección y una vez que se elimina este número de casillas, que efectivamente es el 1% de las casillas, declarar que la circulación de propaganda escrita es un fraude monumental que hace que se invalide la elección. Eso es no compadecerse de la realidad, de los resultados de la elección. Los resultados de la elección desmienten, pero de arriba abajo, la idea de que los acordeones hayan sido lo que determinó este resultado. En el caso de la sala superior, bueno, ya no habrá sala superior, ya habrá una sola sala de plenos en la Suprema Corte de Justicia. La coincidencia entre el acordeón y la elección es impresionante. ¿Con cuál acordeón? Para empezar, estamos hablando de más de 37 acordeones. 37 acordeones son los que tiene detectada la Comisión de Quejas por quejas que se recibieron contra eso. Adicionalmente, en la Comisión de Fiscalización hay una serie de acordeones, tanto físicos como virtuales, que involucran solo los físicos a 626 candidatos. Si los acordeones involucran a 626 candidatos, ¿dónde está que son los acordeones los que determinaron la elección? Esta elección no tuvo 626 triunfadores, tuvo muchos menos. Es decir, los acordeones exhibieron los nombres de muchas más personas que las que ganaron. La persona que gana con la más alta votación gana con el 47% de los votos. Me parece que pretender que eso estuvo determinado por los acordeones es un exceso. Si los acordeones hubieran sido los determinantes, las más altas votaciones hubieran sido muy superiores a menos de la mitad. El candidato que gana con la menor votación para la Corte gana con 3 millones de votos. Esto es 1 millón de personas menos que los afiliados a Morena, PT y Partido Verde. Esto es, ni siquiera los afiliados a los partidos coaligados en el gobierno votaron todos en el mismo sentido. Esto no de ninguna manera representa una enorme coincidencia entre los acordeones. A ver, ¿por qué tuvimos los resultados que tuvimos? Porque el otro polo político del país decidió no acudir a la elección. Otra vez, quien gana con menos votos en la Corte gana con 3 millones de votos. PRI y PAN tuvieron 14 millones de votos 12 meses antes. Pero ya me está usted involucrando a los partidos. Los partidos están involucrados. Cuando la ley prohíbe la participación de ellos en esta elección. A ver, la ley prohíbe la participación de los partidos, pero eso no quiere decir que los segmentos sociales de votantes afines a cada partido político dejen de serlos. De toda evidencia, a esta elección fueron votantes afines a la coalición gobernante. No es nada más suponerlo. Estos partidos, personajes de estos partidos que lo tuvieron permitido, llamaron siempre a votar, mientras que del lado de la oposición, tanto partidista como no partidista, hubo amplios llamados a no votar. Quienes acudieron a votar fueron fundamentalmente electores afines a la coalición gobernante. Muchísimos, no. Su candidato más votado saca menos de 6 millones de votos, menos del 6% del padrón. Regreso a la pregunta original. ¿Cómo queda el instituto sobre la base de la votación que tuvo su consejo? Bueno, esa es una votación que nos deja muy mal, porque genera la fantasía, la ficción, la mentira, para decirlo con toda claridad, de que hubo adulteraciones enormes en el proceso de votación. Y esa es la imagen que perjudica al instituto, porque no es verdad. Para empezar, el instituto no tuvo nada que ver con el resultado de la elección. El resultado de la elección, que efectivamente se polarizó, se fue a un polo, es el resultado de las condiciones de la sociedad. Y la proporción de votación
solo el hecho de que hayan acudido nada más 13 millones de personas a las urnas, algo menos, y que quien más gana dentro de los afines a la coalición gobernante gane con menos de la mitad de los votos, esto ya nos habla de que comparar esto como una operación de Estado, como se ha pretendido, como una elección de hace 40 años. A ver, imaginémonos que el PRI llamaba a una elección, Miguel de la Madrid en 1985 llamaba una elección de esta naturaleza. Pongámonos en situación. ¿Qué porcentaje menor, el mínimo porcentaje del padrón que hubiera votado en esa elección, cuál hubiera sido? ¿60%? ¿50%? Y los candidatos del gobierno, ¿qué porcentaje de votación hubieran sacado hace 40 años? ¿70%? ¿80%? Entonces, pretender comparar esto con una operación de Estado como las que se realizaban hace 40 años es un despropósito. Voy todavía más lejos y lo digo con todas sus letras. Si alguien pretendió hacer una operación centralizada para determinar los resultados de la votación y llenar las urnas con estos votos, fracasó estrepitosamente. Pero eso lo avalan 5 de los 11 consejeros. Así es. ¿Esos calificativos se los endosa también a ellos? Que sus argumentos son fantasiosos, totalmente, lo he dicho públicamente. Ya. Ahora, ¿y qué piensan del informe preliminar de la misión observadora electoral de la OEA? Muy interesante, la misión de observación de la OEA no hace ningún tipo de crítica a los acordeones. ¿Por qué? Porque acordeones de esta naturaleza son comunes en cualquier elección por voto múltiple en el mundo, incluidos los Estados Unidos. Vi la argumentación que presentó usted. Al día de hoy se pueden consultar los acordeones republicanos y demócratas por Internet. Es decir, si yo tiro acordeones en Texas, tanto demócratas como republicanos, pues en Texas van a ganar los de los acordeones republicanos. Pero a ver, las observaciones que hace la misión son bastante duras, que las resume en el hecho de recomendar no replicar el ejercicio en otros países. Bien, eso es recomendación que, por cierto, no toca al INE. Esa es una recomendación que tiene que ver con la legislación. El INE no puede decidir, y las autoridades electorales en el mundo no pueden decidir si se replica esta elección o no. Esa es una decisión legislativa. Es decir, la crítica más dura, la crítica verdaderamente dura del informe de la OEA no va contra la organización electoral, va contra la legislación. Es decir, supongo, puedo yo colegir que a partir de lo que está diciendo es la legislación electoral o la legislación de la elección judicial tiene que ser revisada. Bueno, a ver, esa es una afirmación que yo hago, pero que no, el instituto no tiene una posición al respecto. Pero usted dice que la observación que hace la misión observadora de la OEA, recae sobre la legislación, sí, no sobre la organización. Exactamente. Bueno, a ver, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con el informe de la OEA. Habrá quien diga, bueno, el informe de la OEA se equivoca y este modelo sí debe ser replicado. Yo en lo personal creo que la reforma tiene que ser reformada. Es decir, hay cosas de la manera como nos vimos obligados por ley, por constitución, a organizar la elección, que deben ser modificados para la salud electoral del país. Por ejemplo, se demostró impráctico, todavía más para los electores que para el instituto, a tener que emitir 39 votos en 6 boletas solo de la elección nacional, de la elección federal. No. Si le parece, voy a un corte y comenzamos a ahondar un poco en lo que sigue. De acuerdo. Pues estamos ya de vuelta con el consejero electoral Uquib Espadas Ancona y abordaba ya usted la necesidad, valga la redundancia, de reformar la reforma judicial. Viene en el 27 la elección de la otra mitad del Poder Judicial, la elección del Poder Legislativo Federal, la revocación del mandato y un sinnúmero de elecciones locales, 17 gubernaturas. ¿Ese tamaño de elección es recomendable? No, a ver, me parece que aquí además estamos arrastrando errores históricos. Algún día a alguien se le ocurrió
que para hacer más baratas las elecciones había que hacer concurrentes las elecciones federales y locales. Las elecciones no se hicieron más baratas, cada quien sigue gastando en su pista lo que la ley le permite y a veces más, y ahí es donde el INE multa. Entonces, no se hicieron más baratas, que sí se logró. Se logró que las elecciones más relevantes para la sociedad dominaran sobre las elecciones menos relevantes. Claramente, por ejemplo, si se elige presidente de la República, la gente se fija sobre todo en esa candidatura, no se fija tanto en las candidaturas de senadores o diputados federales, diputados locales no digamos. Esto cada vez que alguien encuesta al respecto se nota, muy poca gente sabe quién es el diputado local electo por su distrito. En algunos estados esto se elegía por separado y eso estaba muy bien, la gente sabía exactamente lo que iba a votar y una elección no ensombrecía a la otra. Bien, proyectados a futuro, agregar a esto que ya de por sí está bastante mal, una nueva elección concurrente, además de una naturaleza totalmente distinta. Juntar las elecciones de poder legislativo con las elecciones de poder judicial, donde en una participan partidos, en otras no, donde para una en los órganos electorales, incluyendo en las casillas, tienen representación los partidos y en otra no, en una hay financiamiento, en la otra no. Esto sería realmente, pues no sé si solo complicado, yo no sé ahí sí si sería materialmente realizable. ¿Cómo distinguir una campaña de otra? ¿Cómo dar seguimiento adecuado al dinero? ¿Cómo Usted fue limitar muy la acción suave de los partidos? en el calificativo, dice usted, complicado. Yo creo que sería un enredo. Sí, de hecho lo sería. Yo espero que en todo caso se desplace algunos meses la elección judicial y una eventual, porque también puede hacerse el mismo año, una eventual consulta popular. Recordemos que en el 21, por ejemplo, tuvimos elección intermedia y consulta popular. Podría ser lo mismo. Sí, pero tienen la revocación. No, ese sería el cuarto año. Al cuarto. Así fue. No coincide con... No, aunque he oído algunas personas que lo han planteado, no desde ahora, incluso desde antes, que coincidiera. Esto tendría mayores complejidades. Primero porque si se hacen concurrentes la elección legislativa intermedia y la revocación de mandato, estamos hablando de que las condiciones para que la revocación sea vinculante están dadas. Nunca en una elección intermedia ha votado menos del 50% de la población, del padrón, y para que la revocación sea vinculante tiene que tener al menos el 40%. Entonces, esto ya estaría dado. Y habría que ver entonces si ganaría la propuesta de que se revoque o se conserve el mandato presidencial, que me parece que es algo inadecuado de combinar con una elección legislativa, porque, las fuerzas que se mueven apuntan en otro sentido. Es una elección para elegir diputados, no para elegir presidente, y esto se combinaría de una manera que haría las condiciones políticas del país muy volátiles para mi gusto. Ya. Ahora, yo lo interrumpí antes de irnos al corte. Usted decía que había que reformar la reforma judicial. De manera muy sucinta, dígame, ¿cuáles son los básicos de esa reforma de la reforma? Sí, eso a veces le preguntamos a los concursantes para ser consejeros de los OPLES, si usted pudiera cambiar la legislación, tomo así la pregunta, si yo pudiera yo crear la legislación. A ver, lo primero que creo es que esta experiencia nos ha demostrado que llevar a las urnas a jueces de distrito y magistrados de circuito es poco operante. Primero porque la gente, y esto el nivel de abstención en estas votaciones nos lo indica, en estas dos votaciones los votos nulos alcanzaron hasta el 30%, es decir, la gente no pudo obtener en tiempo, no pudo apropiarse en tiempo de la información necesaria para valorar su voto, especialmente en estas dos pistas. Me parece que es demasiada exigencia para la ciudadanía. ¿Qué opina usted de los siguientes 7 nombres para ser el próximo juez de apelaciones en materia de telecomunicación? Me está usted diciendo, ¿usted limitaría la elección judicial a ministros de la Suprema Corte y magistrados electorales? Magistrados del Tribunal de Disciplina, si se quiere hasta magistrados del Tribunal Electoral y hasta de las salas regionales. Tendría yo mis dudas. Lo que me parece que la practicidad
el involucramiento de la ciudadanía ha demostrado que no es eficaz llevar a las urnas, es la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito. Ya. Creo que esto debería salir de la elección y designarse por niveles, por una competencia profesional en donde la Corte y el Tribunal de Disciplina tendrían el principal papel para valorar a quienes pudieran ocupar estos cargos. Ya. Es decir, la postulación de candidatos, dice usted, o No. Designar directamente a jueces y magistrados. Es decir, en mi opinión, esos dos niveles no deben estar sujetos a votación popular, porque la lección que nos da esta elección es que la ciudadanía no tiene las condiciones para apropiarse adecuadamente de la información y definir su voto. Por eso el elevado número de votos nulos, independientemente del 83%, 87% de abstención. Limitarla a ministros de la Suprema Corte y magistrados. ¿La segunda reforma? A mí me parece que los partidos políticos, si bien puede establecerse que no postulen ni financien campañas, sí deben jugar un papel de vigilancia y que deben mantener su asiento en el Consejo General. Okay. Y finalmente, en relación con lo primero, creo que la gente no debería tener que votar por tantas posiciones en cada boleta. En el país del que se toman la mayor parte de los elementos generales de esta reforma, que es Bolivia, la gente vota por un candidato o candidata para la Corte, no por 9. La estructura electoral del país se diseña para eso. ¿Qué facilitaría el que para cada cargo la gente votara solo por una persona? A ver, pensemos en el Congreso. Hay 128 senadores y 500 diputados, pero uno vota por uno y uno en la elección uninominal. Podríamos hacer algo semejante para la Corte y para los magistrados de disciplina. Y esto nos permitiría algo muy, muy importante, y es que las boletas se contaran en las casillas, que no tuvieran que trasladarse para ser contadas en los consejos distritales. Nosotros hicimos esto con una gran eficiencia. No fue una eficiencia total. Muchas de las irregularidades de este 1% de casillas que fueron excluidas del cómputo tienen que ver con que el procedimiento de cómputo pasó de la casilla al distrito. Creo que esto debe ser tomado muy en cuenta y diseñar una elección en la que lo que se vote pueda ser materialmente contabilizado en la casilla. Esta vez no se hizo porque iban a hacer cómputos que duraran 20 horas. Yo no le puedo pedir eso a un funcionario de casilla. ¿Algo más? En principio me parecerían tres cosas importantes. Hay muchos detalles que hay que mejorar, pero esas tres cosas me parecerían centrales. En opinión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el instituto se extralimitó. Dice que hizo suyas atribuciones que no tiene. ¿Comparte esa visión de la...? Bueno, no, si la compartiera no hubiera votado como voté. Yo creo que el instituto actuó dentro de sus facultades, que en la medida en que la ley estableció tiempos distintos y momentos distintos para cada proceso, había cosas que antes no le tocaban y ahora sí le tocaron. Por ejemplo, concluir los cómputos finales, los hizo el Consejo General. Eso es algo que en las elecciones legislativas hacen los consejos distritales. Por eso el Consejo General podía o no incluir casillas que encontrar irregulares en el cómputo. El otro asunto es la declaración de validez. Eso está muy explorado por la legislación y la jurisprudencia. Pero no me está respondiendo la pregunta. ¿Diría usted que se extralimitó la presidenta de la República al decir que la presidenta es una ciudadana con libertad de expresión como cualquier otra? Creo que el INE no se extralimitó. ¿Y ella? No encuentro que ley pudiera violar hacer una afirmación que yo no comparto en este caso sobre la funcionalidad del INE. No iría yo tan lejos. Ok. Ahora, en ese marco, cuando ella señala la extralimitación, anuncia o reanima la idea de la reforma electoral que está prevista en sus 100 puntos de gobierno. ¿Usted le parece que el momento es el indicado, que la razón por la cual anuncia la reforma es el oportuno? Bueno, a mí me parece que una reforma electoral, y eso lo vengo diciendo desde que en 2022 López Obrador propuso la anterior reforma electoral, me parece que una reforma electoral, primero que nada, tiene que ser diseñada para un tiempo largo.
Es decir, una reforma electoral debe prever las condiciones para garantizar los derechos del elector en los próximos 50 años, no para garantizar condiciones de fuerza para un partido político u otro en una coyuntura. Aquí las reformas electorales son de a tiro por elección, ¿eh? Eran hasta 1996. A partir de 1996 los elementos centrales del sistema electoral no han sido reformados. En la reforma del 13-14. Es decir, justamente lo que usted mencionaba de la concurrencia de la fecha electoral deriva de esa reforma. Ya desde antes. No. Te lo digo porque en Yucatán tuvimos el ajuste de la concurrencia para la elección de 2012. A lo mejor es legislación local, pero la federal data, pero en fin, no es mi tema el de la concurrencia, pero dice la presidenta que parte del motivo de la razón de reavivar la reforma electoral es que hay un bloque de consejeros electorales, dice ella, un grupo, no dice bloque ella, dice que no cumple con la voluntad del pueblo y se maneja como oposición. ¿Qué piensa de eso? A ver, no tengo claro que la intención de la declaración haya sido exactamente esa, pero en cualquier caso me parece, para este caso y para otros, que la integración de un órgano en un momento específico, es decir, quienes forman parte de un órgano hoy, no es razón suficiente para diseñar una reforma del órgano mismo. En este caso, en abril del próximo año, es decir, en menos de un año, 3 de los consejeros, los electos en 2017, serán reemplazados, si la legislación no cambia, por otros 3. Por cierto, cuando esto ocurra, las 3 generaciones de consejeros habremos sido designados por legislaturas con una clarísima mayoría de Morena y sus aliados. Me está diciendo con eso que probablemente el perfil del próximo Consejo General del INE puede tener ya el sello de lo que llaman la 4T. No iría yo tan lejos porque, vamos, por ejemplo, en mi generación, los consejeros de mi generación, hemos votado de manera muy, muy diversa los distintos asuntos. Yo me he ganado denuestos de bando y bando por votar distintas cosas. Cuando voté hace un par de años por imponer una multa más 3 a Morena por 300 millones de pesos, me gané incluso descalificaciones desde la mañanera con López Obrador, o cuando votamos mayoritariamente por negar el uso de tiempo aire, esto nos lo revirtió después el tribunal, a los poderes de la Unión para difundir la elección judicial. Otra vez me gané insultos de un bando. Cuando he votado en el sentido contrario, por ejemplo ahora para declarar la validez, me gano insultos del otro bando. Supongo que eso quiere decir que algo estaré haciendo bien. Ahora, ¿no teme usted que se pretenda colonizar el Instituto Nacional Electoral después de un señalamiento de ese tipo por parte de la presidenta? A ver, las intenciones de los gobiernos de tener un dominio en las autoridades electorales ha estado presente ahí siempre. En esa medida siempre será un temor. Me parece que hay todo un entramado jurídico elaborado para impedir que estas cosas ocurran. El que los consejeros seamos electos en 3 tandas por 3 legislaturas distintas es fundamental en este diseño. Es decir, desde su estructura, el INE está diseñado para que si una fuerza política puede incidir facciosamente en una designación, quien genera la siguiente generación de consejeros es otra legislatura. Que es el escalonamiento en el relevo. Ahora, ya llegó a mencionar la presidenta a instancias de una pregunta la posibilidad de que quizás habría que ver si convendría que ustedes fueran electos, que los consejeros electorales fueran electos por el voto popular. ¿Qué piensa de eso? A ver, pienso lo mismo que inicialmente cuando se planteó esto en el mandato de López Obrador y que dije también sobre la elección de jueces. No me parece que sea el mecanismo adecuado. Porque las corrientes electorales son las corrientes que se fraguan en los posicionamientos políticos y esos son los partidos. Es decir, las fuerzas que acuden a una elección son fundamentalmente las mismas fuerzas que conforman los partidos políticos. En la elección judicial lo acabamos de ver.
Efectivamente, los partidos políticos no fueron, pero tratar de negar que quienes acudieron a la urna fueron mayormente electores afines a la coalición gobernante sería tratar de tapar el sol con un dedo. No me parece sano que eso pueda ocurrir en la elección de la autoridad electoral. Es decir, que sean en la práctica, aunque formalmente se elimine la participación de los partidos políticos, pero eso no elimina las corrientes sociales. Y en la práctica serían estas corrientes sociales afines a unos partidos u otros, quienes por mayoría de votos designarían a los consejeros electorales. No me parece adecuado. Muy bien. Otro argumento para emprender la nueva reforma electoral es que el INE utiliza muchos recursos. Antes de hacer la pregunta sobre el particular, quería proyectar algo que nos dijo aquí en enero justamente del 2024 para entonces hacer la pregunta. Ahí lo podemos ver. Se ha dicho mucho que el instituto es muy grande y que cuesta mucho. Bueno, sí es muy grande y cuesta lo que cuesta porque ese tamaño de instituto lo requiere. Pero eso nos da como sociedad la garantía de que las distintas partes del instituto están funcionando muy bien, están bajo direcciones que mantienen el trabajo del instituto al margen de cualquier conflicto en el Consejo General, que no niego que lo hay y lo abordaré en su momento, pero lo que me parece a mí más importante en cuanto a las condiciones actuales del Instituto Nacional Electoral es que es un instituto que trabaja bien, que trabaja de manera muy institucional, valga la redundancia. Ahí está su dicho. El instituto trabaja bien, trabaja de manera institucional, cuesta lo que cuesta por el tipo de estructura que tiene. ¿Sería un error pretender llevar a cabo una reforma para bajarle los ingresos? Sí. A ver, el INE ha recibido muchas más atribuciones que cualquier órgano electoral del mundo. Eso explica su costo. Por ejemplo, la credencial para votar, que consume la tercera parte de nuestros recursos ordinarios. Pero bueno, el producto está allá. Expedimos una credencial infalsificable que se expide por un órgano autónomo. Nadie con intereses facciosos, partidistas o particulares en una elección puede expedir credenciales para votar. Y bueno, esto efectivamente no es barato. ¿Podríamos producir una credencial más barata? Sin duda, la credencial de la Comisión Federal Electoral era baratísima, era un cartón. Sí, me acuerdo. Que simplemente guardo la mía todavía. Claro. Pero esa es una credencial inadecuada para nuestras condiciones Nada políticas. más que ahora, elevada a rango de documento de identidad, el CURP biométrico, la credencial de elector ya no tendría el valor de documento de identidad. Bueno, es que de hecho, en principio, la credencial de elector no es un documento de identidad. Suple a la cédula de identidad por un transitorio de la ley. Teóricamente, cuando aparezca la cédula de identidad, que la CURP con datos biométricos tampoco es la cédula de identidad, la credencial para votar dejará de ser válida para identificarse. Así es. Aquí todavía faltan muchos procesos. Pero yo supongo que con el CURP yo podré ir a votar, que ya no necesitaré. Si llegamos a ese punto, seguramente sería así, como es en otros países, se vota con y entonces la cédula. ¿Se puede recortar ese gasto de la credencialización al instituto? Si se modificaran las leyes de forma tal que no fuera, como hay también en otros países, los dos documentos, una credencial para votar y un documento de identidad. A ver, por ejemplo, en las Filipinas tienen los dos documentos. ¿Cuál es el primer problema que esto genera? Las Filipinas tienen un 10% de población menos que nosotros, pero su padrón no es un 10% menor que el nuestro, es un padrón 35% menor que el nuestro. No porque su pirámide poblacional sea muy distinta, sino porque en la medida en que el documento de identidad es un documento distinto del documento de votación, lo que yo necesito para mi vida cotidiana es mi identificación, mi documento de identidad. Para ir al banco no me sirve la credencial de elector. Y eso podría ser un problema. Ahora, ¿ve espacios para bajar el gasto del Instituto Nacional Electoral o definitivamente sin deteriorar el servicio que prestan, no. Es decir, si se les sustrae, por ejemplo, la identidad y se va a otro lado, bajará
ese servicio de identidad seguirá costando, en otra oficina, pero seguirá costando. Reducir el costo de las elecciones. Veamos la experiencia de la elección judicial. Redujimos a la mitad el número de casillas. Sí. Tuvimos una participación del 13%. Ese sería el riesgo. Uno de ellos. Es decir, juntar demasiados electores en una casilla representa problemas. Desde la distancia que el elector tiene que recorrer para llegar a la casilla hasta el tiempo de manejo de material electoral y cómputo de la votación. ¿Las prerrogativas para los partidos se pueden reducir? Voy a responder esto con un ejemplo histórico. Cuando Víctor Cervera Pacheco llegó al gobierno en Yucatán, redujo inmediatamente los salarios de los funcionarios y de los diputados. Nada más que esto afectó solo a los diputados de la oposición, porque los diputados que eran del PRI y además afines al gobernador tenían otras fuentes de financiamiento. La razón por la que se estableció un financiamiento elevado en México para los partidos políticos es que los partidos opositores no pudieran encontrarse indefensos en procesos electorales, en años de elección y organizativamente entre elección y elección. Es decir, se estableció un financiamiento de esta naturaleza, sobre todo para proteger que los partidos de oposición pudieran seguir funcionando y tuvieran capacidad, por lo menos de mínima competitividad, en los procesos electorales. Yo no estaría de acuerdo en revertir ese enorme acuerdo que tomaron las fuerzas políticas en 1986. Ya, última pregunta, le ruego la mayor brevedad posible. ¿Ve en riesgo la autonomía y la independencia del INE tanto por la atmósfera que se generó después de la elección judicial como por las decisiones de eliminar, fusionar o desaparecer otros órganos constitucionales autónomos? La autonomía del INE está en amenaza permanente. Creo que ha sido un logro social y que requiere esfuerzo para sostenerla. No atribuiría yo este riesgo a una reforma electoral u otra, sino, al igual que, por ejemplo, la idea de reducir o desaparecer las diputaciones plurinominales, esto es una condición que ha existido, lo de las pluris, desde Vicente Fox hasta el día de hoy, y me parece que la preocupación en torno desde el poder respecto a un órgano electoral autónomo se mantiene ahí. Muy bien, pues yo le aprecio muchísimo la disposición, en verdad. Por el contrario, muchísimas gracias. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.